bienvenidos a una nueva edición de su programa Café Clínico. Como cada semana, yo soy Karen Cimental y me acompaña mi gran amigo, el doctor. ¿Qué tal, Karen? Bienvenidos otra vez a esta edición del programa. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. ¿Recuerdas que últimamente estuvimos abordando mucho de la salud mental? Así es. Rafa, fíjate que yo también veo que este tema viene a tocar un punto que no hemos tratado a lo largo de la serie, que tiene que ver con lo que entra por nuestros ojos. Sí, hablábamos de que pues es un tema tan complejo, de que es tan importante la salud mental como la salud física, como estar bien en muchos otros ámbitos. Y me llamó la atención que en uno de nuestros tantos invitados decíamos, muchas veces no es tanto lo que dices, sino lo que muestras, sino cómo lo dices. Y el día de hoy nos acompaña aquí la maestra Geraldine Bonifán. ¿Qué tal, Geraldine? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Karen, Rafa. Pues aquí, bienvenida. Pues aquí en mi casa, yo me siento como en mi casa porque egresé de la maestría en educación, campo práctica, aquí en la UPD. Sí, pero háblanos un poco de tu trabajo. Háblanos un poco del área en que te especializas. Hablábamos un poco, porque es muy fácil decir de que los dibujitos y las letras, háblanos un poco más de cómo viene siendo esto. Sí, pues precisamente el tema de hoy es la importancia del dibujo, ¿no? Bueno, así a grandes rasgos, yo soy psicóloga con especialidad en educación, egresada de la UAC, Autónoma de Querétaro. Y pues bueno, ya tengo algunos años por acá en Durango. Y pues bueno, cuando uno comienza con el trabajo con niños, te das cuenta que el idioma, el lenguaje que utilizan los niños, pues no es el discurso. Muchas veces uno cree que va al psicólogo a hablar nada más, ¿no? Y en realidad hay muchas otras herramientas. Y cuando estamos hablando con niños, es en primer lugar el juego, por ejemplo, ¿no? Y otra gran herramienta es el dibujo, ¿no? Porque es este lenguaje que no puede decir el niño cuando los niños son abusados, por ejemplo, y no lo pueden decir. Entonces es sí o sí que lo hable el dibujo, ¿no? Esta expresión gráfica, porque finalmente el dibujo habla de lo que somos, de lo que sentimos, quién soy, y lo expreso a mi exterior. Exacto, es lo que tú nos comentabas ahorita fuera de cámaras, como lo señala la Gestalt, ¿no? Es una teoría en la cual nosotros vemos la importancia de todo lo que percibimos y al mismo tiempo de todo lo que entendemos cuando vemos una imagen. No es nada más decir, ese es un dibujo de una flor, sino qué tipo de flor, qué simboliza, por ejemplo, como las rosas que significan el amor. No es lo mismo que un girasol. Y muchas veces yo siento, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que sí cuido mi dieta, sí cuido que estoy haciendo ejercicio, ya todo palomita. Pero al momento de que estamos viendo cosas, y sobre todo en redes sociales, un video donde matan a alguien y lo vemos por morbo. O unas imágenes donde se ve gente que está en situaciones difíciles y extrema violencia. Ándale, exacto. Sí. Como que eso ni siquiera nos cuestionamos la forma en la que estamos recibiendo las imágenes y también las mismas imágenes que generamos, porque a fin de cuentas a las redes nosotros somos los que subimos las fotografías. Básicamente solamente poner un clic y buscar cualquier cosa polémica. Y súper importante para los alumnos, para los docentes, que sobre todo trabajan con niños, con gente joven, que nos decías, Geraldine, de que es súper importante que a veces nos muestran cosas que no se dicen, que no podemos ver. Hablando así burdamente, corrígeme si me equivoco, alguna vez escuché de que, por ejemplo, te dabas cuenta, eso no, metiendo al ámbito escolar, ¿no? De que ves, por ejemplo, un niño, ¿no? Y que trae unos monitos y que dice, te voy a pegar porque soy el papá, soy la mamá, o que empieza a hacer juegos que si te pones a analizarlos no son tan normales, que le dice a los niños, vamos a jugar a cómo duermen los papás, y es como que nos puede orientar a que de verdad esté ocurriendo algo. Háblanos un poco de la herramienta del dibujo. Ok, muchas gracias. Pues es la interpretación, como dices Karen, como dices Rafa, es la interpretación de nuestro mundo, de lo que estoy viviendo, cómo lo estoy interpretando y cómo lo voy a proyectar, porque finalmente el dibujo es
es un lenguaje proyectivo. Entonces, en psicología es una herramienta proyectiva, precisamente, parte de los tests, que en sí mismo el dibujo te muestra solo una pequeña parte de todo el complejo de personalidad, ¿no? Pero sí es una herramienta súper indispensable. Como por ejemplo, yo no me considero alguien muy bueno para dibujar. ¿Cómo interpretas qué pudieras decirnos, que pudiera ser algo que llame la atención? ¿Cómo podemos, pues, claro, tener un panorama así general? Has dado en el clavo, Rafa, porque todo el mundo decimos, no, es que no sé dibujar. Siempre es la primera resistencia que ponen. Es que no sé dibujar. Sí, mucha gente así es. Y no se anima ni siquiera a agarrar el lápiz. Ajá. Y entonces, bueno, pues ya por curiosidad agarras el lápiz y empiezas, ¿no? Pero sí hay varias características que revisamos en psicometría, se le llama, para poder interpretar el dibujo, ¿no? Entonces, aquí traigo mi acordeón. Tenemos que ver el tamaño. Nos fijamos en la hoja, se le presenta a la persona, llámese niño o adulto, joven, se le presenta una hoja en blanco, tamaño carta de preferencia u oficio, y entonces esa hoja va a representar el mundo exterior. Entonces, el tamaño de nuestro dibujo también es cómo vemos el mundo. Si nuestro dibujo es pequeño, vemos también una persona muy ensimismada, quizá con autoestima baja, quizá con un mundo muy amplio que a lo mejor no puede con él. O sea, todo es también interpretado, ¿no? Interpretativo. Y cuando vemos dibujos exageradamente grandes, ahí también puede caer en un delirio de grandeza, ¿no? Que abarques toda la hoja con grandes rasgos, con tu ubicación, o sea, toda la hoja, ¿no? Entonces hay que ver. Lo ideal sería como un dibujito más centrado, como más... Ahorita vamos a verlo, ¿no? Sí, es que es muy curioso todo eso que platicas. Porque, por ejemplo, como docentes, cuando estamos con nuestros compañeros o cuando estamos dando clase, vemos a chicos que sí, que trabajan de una forma muy particular. Y nosotros asumimos que es que no sabe trabajar, es que no sabe dibujar, cuando a veces a lo mejor eso nos está hablando de alguna otra señal que nosotros no estamos preparados para ver, ¿verdad? Para interpretar. Así es. Hay que preparar ese ojo clínico. Como dicen, a partir de la inocencia, ¿verdad? De los niños. Bueno, y en el caso de aquí, por ejemplo, jóvenes adultos, jóvenes o adultos más grandes, ¿se puede utilizar esta herramienta? Sí, por supuesto. Entonces estaríamos hablando en adultos, en jóvenes y adultos, por ejemplo, el test de Macover de la figura humana es una herramienta súper bonita que habla de la proyección, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de test proyectivos, no hay respuestas ni buenas ni malas, eso sí hay que aclarar. O sea, no es que uno dibuje mejor que el otro, sino que cómo es que los rasgos están ubicados. Y entonces hablaremos también de la ubicación del dibujo. A la izquierda se ubica el pasado, hacia la derecha es el futuro, en medio es el presente. Quien se ubica su dibujo en el lado superior es lo mental, y el inferior el instinto, ¿no? Entonces hay que checar todos estos aspectos. Como decíamos, lo hacemos hasta de manera inconsciente, ¿verdad? Sí. Sí, porque luego a veces también estamos, sobre todo yo, por ejemplo, soy una persona que estoy estresada o cuando tengo muchos pendientes que siento como que es ansiedad y donde estoy anotando, por ejemplo, el teléfono o lo que me están diciendo, estoy borroneando. Entonces, no sé si eso tenga también que ver mucho con la forma en la que nosotros gestionamos el estrés. Eso es también lo que te iba a preguntar. Es eso, estás gestionando tu estrés. Como por ejemplo, en lo que he tenido de experiencia de docente, no me dejarán mentir los que están ahí. Hay muchos también tipos de alumnos que sí es cierto, como dice Karen, ¿no? Si tiene que ver con esto, por ejemplo, de que no ponen atención o están estresados y borronean las hojas. O hay gente que
no sé, no se les pide que lo hagan en clase, pero le gusta hacer resúmenes y hasta los colorean. Ajá, Y florecitas, sí, gusanitos y colores. Sí. Las mujeres somos muy dadas a dibujar florecitas y figuritas y corazoncitos, ¿no? Mientras que los hombres son como más agresivos, es un trazo más anguloso, muy rayoneado, más bien para gestionar este estrés. Ajá. ¿Y cómo podemos hacer para aprovechar esta técnica precisamente para esto, verdad? Bueno, para ayudarnos a gestionar el estrés, o hay gente que dice que cuando está triste también ellos dibujan. A mí eso nunca me ha pasado. O incluso ya los vi hasta en los súperes y eso, ¿verdad? Los famosos mandalas para... Padrísimos. Y fíjate que en la Facultad de Medicina aquí de la UGED ponemos a los chavos a dibujar mandalas y se desestresan. No sé si a ti te tocó. Me ha tocado ver, eso sí lo vi muy por fuera, que decían que y muchas veces para cuando veas un ataque de ansiedad, a la persona la distraigas dibujando formas, describiendo su nombre, cosas de este tipo. Porque es una manera de descargar la emoción. Así es. ¿Qué pasa en el cerebro cuando estamos dibujando? Es que ¿por qué nos funciona? Sí, claro. Es que sabes que, díganme ustedes, ¿cuál es el primer lenguaje del recién nacido? Ay, pues el agú. Chale, esa me la saqué mal en el examen. No, pero bueno, ya hablando, un poco retomando lo con seriedad, es el visual, precisamente. Por eso nos comentan, bueno, los libros que hablan sobre biología y sobre primeras infancias, que los bebés pues ven blanco y negro y para ellos el contraste es muy importante. Sí. O sea, por eso el pecho de la mamá es de un color y la areola del pezón es de otro color, para que un tiro al blanco para que encuentren su alimento. Exacto, es la diana perfecta. Sí, exacto. Pero una expresión también junto con ello es el llanto, ¿no? Y entonces es la manera de que nos comunicamos para sentir todas estas emociones displacenteras. Estoy acalorado, estoy incómodo, y el niño empieza a llorar, ¿no? Y entonces esta es la primera expresión, el llanto. De ahí que empecemos también nosotros a gestionar otras emociones, porque pasa el tiempo y llegan a la UPD los chavos y siguen llorando, ¿no? Siguen con esta primer comunicación. Y entonces es súper importante que identifiquemos las emociones, les digamos a los chicos, a los jóvenes, a nuestros alumnos, que gestionen sus emociones, que identifiquen qué es lo que sienten. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los muchachos tienden a expresarse enojados, violentos, porque tienen una necesidad de ser abrazados, de ser mimados, de que les hablen bonito, y como no lo saben hacer, lo interpretan desde su primer lenguaje, que fue el llanto, ¿no? O sea, es como regresar a lo básico. Exacto. Entonces, la importancia de las emociones, ahí vemos la importancia de ir diciéndole al niño desde las etapas preescolares, bueno, desde las maternales, mira, yo sé que estás enojado, pero esto, bla, bla. ¿Cuántos niños no vemos en los súper dándole tirados, pataletas? Sí. Voy a soñar como señoría, ni les dice nada. Y entonces uno con esta nueva tendencia y estas nuevas pedagogías, ¿no? De la maternidad, y que mi amor, mi vida, cálmate, chiquito. O sea, no, el niño necesita ser escuchado y decirle también cómo necesita expresarse. Sabes que a lo mejor viéndolo desde ese aspecto tiene también mucho que ver con la sensación de seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que me comentabas ahorita que agarraste el micrófono, yo lo ubiqué junto cuando agarra uno un lápiz. Agarra uno como que un punto de anclaje a la realidad, como que tu cuerpo siente algo aparte de ti mismo, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, no sé si les ha tocado leer, hay un autor, un filósofo que se llama Byung-Chul Han, y él dice precisamente, o sea, que la depresión es una enfermedad del ensimismamiento, que es porque llegó un punto que te fuiste tan adentro de ti mismo que perdiste los lazos con lo que estaba afuera, ¿verdad? Que perdiste tu lazo con la comunidad, con las cosas que te gustaban. Y un lápiz es algo que está fuera de nosotros. Exacto. Y entonces, hablando de depresión un poquito, estamos también hablando desde el ego.
todo yo, porque a mí, Diosito, mejor llévame yo. Entonces eso es un discurso yoyero. Es el discurso de la selfie, de que me estoy tomando fotos nada más a mí, a mi comida y a lo que yo hago. Exacto. Ahí lo podemos interpretar, fíjate. Ya no son dibujos, pero es otro lenguaje. Y luego hablábamos desde la complejidad de las personas. Una psicóloga un día me dijo, no se trata de, por ejemplo, en este ámbito de ser bueno o no psicólogo. A veces por el que se hace el mejor, hay gente que no se te va a expresar con palabras, que no tiene esa facilidad, porque hay distintos tipos de personas. Y por medios, como tú dices, artísticos o por medio de otras herramientas, puedes encontrar ese tipo de cosas. Exacto. Diste también en otro punto clave. Yo soy Asperger, ¿no? Y entonces se me dificulta muchísimo estar aquí sentada, hablar a la cámara, se me dificulta muchísimo, no sabes cuánto. Y entonces, yo recuerdo de niña, por ejemplo, que me daba miedo ir a las piñatas, o sea, yo me escondía detrás de mi mamá, horrible, o sea, no conocí yo nunca de niña un palo de piñata. Muy lamentable. En toda la primaria no le hablé a ningún niño hombre. O sea, imagínate el grado grave de mi ensimismamiento, hablando de la introversión, exactamente. Así es. Entonces pero yo lo que sí hacía era jugar. Sí se me facilitaba el juego y el dibujo. Expresarme también a través de escribir. Y eso pocas veces lo contemplan los maestros. Sí, era lo que te iba a comentar. Es como que también hasta cierto punto actualmente todavía una terapia muy infravalorada, porque luego tú ves que agarra colores un adulto, ay, es que son para niños, las crayolas son para niños, y luego, ay, traes tus pinturitas, y en realidad eso es como que una labor seria ya cuando lo aborda uno desde el aspecto artístico, no nada más desde el creativo, ¿verdad? Es algo recordándoles a los complejo. chicos de pedagogía, que no se basen únicamente, eso ya está obsoleto, el de ser un buen alumno únicamente por aprobar un examen. No me dejarán mentir también. A mí me tocó ver, por ejemplo, hablando desde mi propia experiencia también, por ejemplo, yo di clases de anatomía, había gente que le preguntaba si no te contestaba. Decían, no sé, pero veía sus apuntes, un corazón que parecía plasmado del libro. Un corazón. Y es como, bueno, esto requiere esfuerzo, esto requiere de mucha inteligencia, pero no es la misma inteligencia del que me contesta un examen, del que me contesta una pregunta al aire, porque al final de cuentas somos diferentes, como comentaba. Así es. Yo, por ejemplo, admiro a la gente que habla muchísimo, que tiene la facilidad de expresar verbalmente todo. Yo digo, wow, qué bárbaro. Pero ¿sabes qué? Es que es lo que dice Rafa, desde el punto de vista cognitivo, o sea, el pensamiento se puede construir también con imágenes. Yo, por ejemplo, cuando tomo mis apuntes, yo lo que hago es que tengo una hoja de máquina y pongo mi tema en medio y voy armando un cuadro. Y si no me cabe, necesito pegar más hojas alrededor para poder entender cómo voy armando el tema. Porque mi cerebro sí se acostumbraba a funcionar. Claro, por supuesto. Y lo vemos desde la época de piedra, ¿no? O sea, cómo era la comunicación. Ahorita sabemos cómo vivían antiguamente por los dibujos que están sobre piedra, ¿no? Entonces sí, la importancia. Y es lo que tú misma dices, o sea, como que es también volver a lo básico, ¿no? Porque a final de cuentas la imagen es un lenguaje universal, o sea, es una forma en la cual podemos expresar muchas cosas sin meternos en complicaciones. Sin decir palabras. Y que la vamos a seguir usando, ¿verdad? Todos los que están aquí, la gran mayoría van a dar clases en primaria, yo lo sé. Así que, pues, ¿qué más que hacer uso de esta herramienta tan maravillosa que es la imagen, ¿no? Bueno, y háblanos un poco de esto, Geraldine. Por ejemplo, en tu campo, ¿qué es lo que más le solicitas que dibujen o en qué consta? Háblanos un poquito de esta terapia. Bueno, hay test específicos que tú puedes, proyectivos, que tú puedes introducirlo o pedirle a la persona, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el dibujo libre, porque habla de todos los aspectos, ¿no? Y entonces vemos de repente cómo chavos universitarios dibujan, por decir algo, aquí un lago y arriba está un pez y abajo el sol y
dices, ¿qué onda? O sea, no está integrado su pensamiento, ¿me entiendes? O sea, ahí es tan significativo ese dibujo que nos dice algo. Y entonces a esta persona se le dificulta incluso estudiar, se le dificulta entender un poquito conceptos porque no los va integrando. Entonces, en la medida que tú le dices, mira, ¿por qué no colocaste el pescadito que está aquí, no lo colocaste en el agua? Ahí se les prende el foco y dicen, es verdad. Ajá. Entonces, es como una terapia también. Sí, como que les ayuda a ver otras alternativas, ¿no? Yo siempre que hablamos de estas cualidades de la imagen, siempre me acuerdo de una película que se llama The Arrival, no sé si la vieron, con Amy Adams, y que llegan los extraterrestres y etcétera. Y bueno, hay también un libro, en el libro dice que estos alienígenas pensaban en círculo, ellos pensaban con imágenes, y su lenguaje no era como nosotros que hablamos, había un perrito, una línea, sino que ellos armaban las ideas alrededor de este círculo. Y el pensamiento de ella empieza a cambiar en base a integrar sus conceptos de otra manera, ¿verdad? No a ponerlos uno tras otro como nos dicta el lenguaje hablado. Exacto. Entonces siempre se me hizo así como que bien interesante esa parte, porque digo, wow, imagínate que de repente empezáramos a integrar esas posibilidades no verbales en nuestro pensamiento. ¿Qué posibilidades estamos perdiendo? Y fíjate, has dado también en otro punto bien bonito, porque los mudos, ¿cómo es que hablan? ¿No? Y entonces un dibujo de un mudo es maravilloso. Siempre te va a estar expresando todo a través del cuerpo, a través del juego, del dibujo, de otras maneras no verbales. Es súper bonito. Sí, pues es que es muy diferente la manera en la que interpretas el mundo. Así es. Hablando de eso de la abstracción, ¿verdad? Pero vemos que esto es un lenguaje universal, como tú decías, sin palabras. Tenemos incluso símbolos internacionales, ¿no? Indicaciones que todo el mundo entendemos con ver. No sé, un signo de alto rojo significa peligro, ese tipo de cosas. Esto es muy, muy interesante, muy importante. Y vemos cómo lo especializas hacia un área en concreto, hacia un tipo, como dices, de terapia, un tipo de herramienta que incluso podemos interpretar o podemos dar a conocer no solo una idea como tú dices, sino muchas cuestiones. Sí, cierto, porque lo mencionas, la iconografía tiene que ser universal, estos señalamientos de peligro. Entonces, que venga un presidente y que te diga, no, los vamos a cambiar a estos colores, dices, ¿qué onda? No es así, ¿no? Ajá, imagínate. Oye, pero sí es cierto, al mismo tiempo pues todo esto nos afecta, ¿no? ¿Qué cambios has notado tú en tu práctica clínica con relación a que ahora hay tantas imágenes? O sea, ¿qué diferencias notas con esta sobreabundancia, con este cansancio de imágenes por todas partes? Sí, es increíble la cantidad de información que aturde también, tanta información visual y auditiva, entre más ruidoso, entre más escandaloso, entre más llamativo, los chavos creen que llamas más la atención, y hay que también ponernos un poquito, pararnos y decir, wow, o sea, no es el escándalo, no es todo lo que está afuera lo que me hace ver a mí mismo, ¿no? Entonces hay que encontrarnos desde nosotros mismos para poder interpretar, hablando de interpretaciones, para poder interpretar todas esas ideas, ¿no? Sí, porque, bueno, algunos autores manejan que vemos por día, o sea, más de 200,000 imágenes, entonces, pues, yo siento que es hasta un número pequeño, ¿no? Sí, ahora que ya está el TikTok y que te duran 30 segundos los videos, vemos... Que se convierten en 2 horas. Sí, vemos muchísimo más. Entonces, lo que tú dices, no, ahorita dice el aturdimiento, es como si siempre tenemos a alguien gritándonos en los oídos, pero gritándonos por los ojos. Claro. Fíjate que yo, hice un libro para niños, y pues bueno, es un libro, es como un cuadernillo de trabajo donde no hay imágenes, donde el niño se tiene que imaginar a los 5 personajes principales, que son las 5 emociones básicas, y entonces a partir de su interpretación ellos empiezan a dibujar. Y es bien bonito, pero sí, como hay
tanto aturdimiento visual que los niños esperan que les indique uno qué dibujar. Hablando de esto, yendo a la terapia del dibujo, entonces nos hablas de que esto también nos puede ayudar a orientar nuestro pensamiento, ¿verdad? No solamente estaríamos buscándolo como para atender, como para diagnosticar problemas de salud mental. Sí, así es. Efectivamente, puede ser una terapia para que tú integres todo, pues todo lo que ves, ¿no? Porque hablar de pensamiento y lenguaje es hablar de lo mismo. Sí, y por ejemplo, bueno, tú comentabas ahorita que tú eres con diagnóstico Asperger. Ajá. ¿Este tipo de terapias ayudan en otros diagnósticos, por ejemplo, en el déficit de atención? ¿O en qué casos es especialmente recomendado seguir este tipo de terapia? Fíjate que como no, los psicólogos educativos somos los especialistas en la interpretación del dibujo. En realidad, creo que hace falta más conocimiento por parte de todas las áreas, otras áreas de la psicología. Y entonces se puede hacer un chorro de trabajo, un trabajo bien bonito a partir de un puntito. ¿Dónde colocas ese puntito? ¿Qué significa para ti ese puntito? ¿Y qué forma le vas a dar a ese puntito? No, eso está genial. Ahorita que hablabas también eso de desorganizar, me he dado cuenta que no sé. Bueno, ya casi no se hace eso de dibujar un croquis, un mapa, pero cuando dices, ¿por dónde queda tal calle? Ah, por aquí, y empiezas a hacer callecitas, callesotas, y dices, ah, caray, como que mi mente lo había visualizado mejor, ¿verdad? Sí. Sí, es que estás abordándolo de forma espacial, entonces es lo que usted decía, que eso mismo lleva a tu pensamiento a ubicarte ahí mismo. Y fíjate cómo tiene relación, ¿no? Con la hoja, con lo que vivimos, con lo que de verdad está a nuestro alrededor. Así es. Y bueno, háblanos un poquito así, ya volviendo a esto de la terapia del dibujo. ¿Qué pudiéramos notar así, no sé, en nuestro día a día? Por ejemplo, los chicos que van a un campo de niños pequeños, llámese preescolar, llámese educación primaria. Un campo minado. Así que tú digas, ay, esto es como que un signo de alarma, ¿no? Esto como que no está gracias. bien. Fíjate que mi primer trabajo fue en un kinder. Y entonces pues llegas con todas las ganas, con todo el ímpetu. Y recuerdo muy bien un niño, le ofreces los colores, las hojas, dibujas lo que quieras, ¿no? Y entonces, en cuanto vio un color rojo, ay, cómo me acuerdo, siempre lo menciono, ve el color rojo, lo agarra y dice, el rojo huele a mujer. Entonces ahí dices, efectivamente, ya sé a qué lo está asociando. Así es. Otro niño, por ejemplo, agarraba muy fuerte, el trazo era muy burdo, muy duro, muy fuerte, con colores azul marino, negro y gris. Entonces ahí por supuesto que estamos viendo que hay mucha agresividad, ¿no? Mientras que otra niña agarraba muy suavecito, muy lento, con mucha duda el color rosa, por ejemplo, colores muy pastelitos, ella lo prefería, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, en una de las imágenes que les traigo, vemos un niño, por ejemplo, que muestra el arco iris, ¿no? Pero también hay que ver por dónde comienza. Él comienza como en medio, agarrando como el color naranja, y empieza a bajar sus arco iris, donde la última parte es el color morado. Y ahí sí se ve como que muy tachoneado, muy rebelde, y dices, por supuesto que esa línea más chiquita, más pequeñita, el ensimismamiento precisamente lo refleja en él, o sea, lo asocia a él. Y luego vemos que trata de cubrir, cuando vemos un dibujo que está cubierto, como en capitas de cebolla, por decirlo así, estamos viendo que necesita el niño estar cubierto, necesita ser protegido, ser cuidado. Hablaban también de, por ejemplo, ¿no? De que les pedían, dibuja una familia, y que también tiene que ver el tamaño en que ellos se dibujan, el que sus padres, sus hermanos. Sí, claro. Eso ustedes siempre lo hacen en el kinder. Sí. Cuando hay el nacimiento de un nuevo hermano,
híjole, hasta lo tachonean, ¿no? Cuando hay celos de hermanos, lo tachonean, lo ponen chiquitito. Es que está feo, se escucha. Ajá. Esos muchachos del IE. Sí, pero no, de veras, a mí me sorprendía, una de mis hijas le hizo ese test en su kinder y dibujaba a su hermanita casi del mismo tamaño que a nosotros. Entonces yo supuse que la ha de ver como una figura de autoridad, ¿verdad? Sí, porque claro. la dibuja grande. ¿Pero es la mayor? Sí, es que la niña chiquita dibuja la más grande como sí, claro. casi del tamaño de su papá. Sí, Entonces sí, dije, con que su hermana es la jefa. Exacto. Y si es muy pegada, por ejemplo, a uno de los padres, quiere decir que ella está interpretando que ella es como la consentida, tu hija, por ejemplo, tu hija es la consentida, la mayor es la consentida, ¿no? Por decirlo. Órale. Sí, todo tiene su interpretación. Sí. De repente es malo andar con una psicóloga, ¿eh? Sí, ya no lo vamos a volver a invitar. Sí, No sí, sé. aguas. Al contrario, porque luego sí nos surgen muchas dudas. Y a veces vivimos así como que también en el mito, ¿no? De que, ay, es que dibujitos. Porque estamos bien acostumbrados a que se banaliza la importancia del lenguaje no verbal. Luego, por ejemplo, ya ve que en todas las caricaturas, y luego sale el test de Rorschach, ¿se llama? Y todos ¿Qué ves con aquí? ese, ¿qué ves aquí? Y con ese a todo el mundo le dicen todo, de pe a Sí, pa. que bueno, ese test ya está en desuso, ¿eh? Te voy a decir. Sí, ¿verdad? Sí. Y nosotros pensando que con ese nos van a adivinar todos nuestros sucios secretos. Así es. No, para nada. Y entonces, ¿qué procede pues con estas terapias? ¿Qué vamos a seguir haciendo cuando estemos dibujando? Ok. Tienes que analizar, te tienes que parar y decir, chis, ¿por qué estoy dibujando esto? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? El secreto es en lo que siente mi cuerpo en ese momento. Y entonces decir, estoy pasando por esto que es a lo mejor muy agresivo, estoy demasiado triste, tengo mucho coraje. Y entonces tú misma tienes que respirar. Aquí es importante respirar y aceptar esa emoción. Estoy bien encacahuatadísima por esto, ¿no? Estoy muy enojada por esto que me está sucediendo, pero ¿cómo le puedo dar salida? Porque muchas veces nos quedamos nada más con ese enojo y luego lo traducimos al cuerpo y se nos hace hasta una enfermedad, ¿no? Hablando de aquí del doctor. Hablando, como decíamos, de secreciones de neurotransmisores y problemas de sueño, problemas de apetito, ¿no? Es un rollo todo eso. Así es. Y era lo que decíamos la otra vez, ¿no? Que cuando te enojas, tu cuerpo secreta cortisol y el cortisol te ayuda a engordar. Ajá, sí. Así que no hay que enojarnos. A ver la vida bonita y de color. Rosita. Ay, no, pues es un tema muy importante, fíjate, luego, sobre todo con los niños, que, pues, ¿cómo te sientes? No sé. Porque luego dicen, exacto. Estoy bien. No, nada. Sí, y las mujeres, ¿no? Las chavas ahora en la universidad, las chavas de la UPD, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Ya ves, Bien. hombres anotando también, porque luego, ¿qué tienes? Nada. O sea, quieren que el hombre las interprete y no, de verdad hay que saber gestionar. Es la importancia de saber gestionar las emociones. Es un paso importante. Y luego lo que tú dices, ¿verdad? Que dibujando también podemos ser un poco más conscientes de cómo somos hacia nosotros mismos. Exacto. En cuanto tú modificas tus dibujos, también modificas la percepción, la interpretación. Y esto también tiene que ver mucho cómo regulas desde el cerebro todo lo que interpretas, ¿no? Y entonces dices, ya, me calmo un poquito. Por ejemplo, en el caso de tus pacientes, lo has visto, ¿no? De que empiezan de una manera, cambian el sentido de sus dibujos. Exacto, sí. Llegan, por ejemplo, a terapia los chavos muy estresados, hacen un dibujito y me siento mucho mejor. Y sí desahogan algo. Bueno, pues está muy interesante el tema, pero ya nos estamos quedando cortos Como de tiempo, sí, como siempre, pero bueno. Entonces, Geraldine, pues ya nada más un comentario final que le quieras dejar a toda la familia UPD que nos siga a través de esta Y transmisión. audiencia en general, online, desde sus dispositivos móviles y computadoras. Pues muchísimas gracias por haberme invitado y pues bueno, gestionen sus emociones, vayan al psicólogo si no saben gestionarlas y dibujen la vida de
del color que ustedes quieran, pero que nadie les tome el lápiz. En el libro de la vida tú tienes que escribir tu libro. Amigos, pues con esto nos despedimos. Yo soy Karen Cimental, mi buen amigo el doctor Rafa, y los esperamos en la siguiente. No se olviden de darnos like, seguirnos en todas nuestras redes y sobre todo compartir. Un agradecimiento al doctor José Germán Lozano Reyes y al maestro José Juan Romero Verdín, que facilitan como cada semana esta emisión. Y a nuestro equipo técnico, claro que sí. Sí, saludos a todos y mil gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.